estimados amantes del saber y la belleza, permitan mellarlos a través de las intrincadas pero gloriosas páginas y una obra que más que un libro es un monumento a la armonía del universo, la divina proporción de fray Luca Pacioli, terminado en la Milán de 1497 e impreso en la Venecia de 1509. Este tratado es un faro del renacimiento tardío italiano, un crisol donde la ciencia y el arte se funden, revelando un principio tan fundamental que su autor no dudo en calificarlo de divino. Acompáñenme en este viaje por la trama central de una obra que postula la existencia y una proporción matemática resultante de la división de un segmento en media y extrema razón como el principio universal y objetivo de toda belleza, un eco de la perfección divina que se manifiesta en el cosmos, el hombre y el arte. Nuestra historia comienza con las dedicatorias, auténticos manifiestos de la visión de Pacioli. La primera de ellas, dirigida al excelentísimo príncipe de la República Florentina, Pier Soderini, destaca la utilidad y el placer inherentes a las disciplinas matemáticas. Con una humildad sólo comparable a su vasto conocimiento, Pacioli nos confía que esta obra, ilustrada con los exquisitos 60 dibujos de cuerpos geométricos de la mano de su compatriota florentino, el inigualable Leonardo da Vinci, busca proporcionar una satisfacción a todos los amantes del saber. Es aquí donde se subraya el valor de las ilustraciones de Leonardo, que elevan el tratado de un compendio erudito a una experiencia visual y didáctica sin par. Pacioli, con una mezcla de orgullo y reverencia, menciona como el propio Soderini le cobró este tesoro tras la caída del Principado de Ludovico Sforza, sugiriendo no sólo el valor intelectual de la obra, sino también su azarosa historia y su aprecio entre las élites cultivadas. La decisión de escribir en lengua vernácula se revela como un acto de generosidad intelectual, buscando una difusión más amplia, una democratización del conocimiento que permitiría a más almas ingeniosas que no necesariamente elocuentes acceder a estas sublimes verdades. El eco de este propósito resuena en la epístola de Daniele Gaetani a Andrea Mocenigo, donde Pacioli es aclamado como un otro Nicómaco, capaz de desentrañar un tan grande, extraordinario e incógnito arcano. Gaetani, asombrado por la fidelidad y aguda sutileza con que Pacioli aborda temas incomprensibles para otros, corrobora la elección del vulgar como vehículo para esta preclarísima obra, digna de la más alta loa. Sin embargo, es en la epístola a Ludovico María Sforza, duque de Milán, donde la verdadera ambición de Pacioli se despliega con magnificencia. El autor nos transporta al laudable y científico certamen de Milán en 1498, donde ante una pléyade de sabios, obispos y militares, Ludovico Sforza pronuncia palabras que encenderán la pluma de Pacioli. Era digno de toda consideración de Dios y del mundo aquel que, dotado de alguna virtud, voluntariamente la comunica a los demás. Inspirado, Pacioli decide ofrecer a su protector este breve compendio y utilísimo tratado para fundamentar otras obras y deleitar a su Alteza y sus súbditos. Aquí la matemática no es un mero pasatiempo, sino el fundamento y peldaño para llegar al conocimiento de toda otra ciencia, el primer grado de certeza, sin el cual sería imposible entender bien ninguna otra. Pacioli invoca a Agustín y al sabio proverbio omnia consistunt in numero, pondere et mensura, todo reside en número, peso y medida, elevando así la matemática a una ciencia cuasi divina, la piedra angular de la creación. El maestro franciscano no se detiene en la especulación teórica. Con ejemplos contundentes, argumenta la utilidad de las matemáticas en todos los campos o desde la astronomía egipcia hasta la ingeniería militar de Arquímedes en Siracusa. Castillos, torres, baluartes, bombardas, catapultas de todos se construyen a fuerza de números, medida y proporción. La defensa de la república, el arte militar, es impensable sin geometría y aritmética. Pacioli, con audacia, declara que las otras ciencias son opiniones, mientras que las matemáticas son certezas, una afirmación revolucionaria en su tiempo. Critica la ignorancia y aquellos que por pereza o falta de preceptores descuidan estas disciplinas, citando a Platón, Nemo u geometría spes ingrediat, que nadie entre aquí si no sabe geometría, grabado a la entrada de su célebre gimnasio. La perspectiva se reivindica como una ciencia matemática principal, no menos digna que la música, pues deleita a la vista, la primera puerta del intelecto, como demuestran los inigualables engaños visuales de Zeuxis y Parrasio
o la maestría de Leonardo. Llegamos así al corazón de la obra la divina proporción misma. Pacioli le atribuye no menos de 5 correspondencias con Dios, justificando su epíteto. 1. Unidad es única e inmutable, como la unidad divina. 2. Trinidad se manifiesta siempre entre 3 términos, como en AB igual, BC, al igual que las 3 personas divinas en una misma sustancia. 3. Incomprensibilidad no puede expresarse con un número racional, es siempre oculta y secreta, irracional, semejante a la inefabilidad de Dios. 4. Invariabilidad permanece constante en cualquier cantidad, grande o pequeña, evocando la inmutabilidad divina. 5. Quinta esencia y formación confiere ser formal a la quinta esencia o cielo a través del dodecaedro, el cuerpo de 12 pentágonos, imposible de formar sin ella, y a los 4 elementos restantes fuego, tetraedro, tierra, hexaedro, o cubo, aire, octaedro, agua, icosaedro. Esta es la conexión platónica esencial. A partir de estas correspondencias, Pacioli desglosa una serie de efectos o propiedades matemáticas de esta proporción, 13 en total en honor a Cristo y sus apóstoles. Sin sumergirnos en cada intrincado cálculo, baste decir que estos efectos demuestran la profunda y a menudo irracional armonía que emana de esta proporción. Nos revela, por ejemplo, cómo la división de una línea según esta proporción da lugar a partes intrínsecamente irracionales, o cómo se relaciona con la construcción de figuras como el pentágono, el hexágono y el decágono en un mismo círculo. Uno de los efectos más sublimes es la constatación de que figuras como el pentágono y el dodecaedro son imposibles de concebir o construir sin el principio de la divina proporción. La invariabilidad de sus efectos, sin importar la escala, subraya su naturaleza universal y objetiva. La siguiente gran revelación de Pacioli es la articulación de los 5 cuerpos regulares o sólidos platónicos. El maestro nos guía a través de una rigurosa demostración geométrica de por qué sólo puede haber 5 cuerpos de lados, ángulos y bases iguales. Utilizando los ángulos superficiales de los triángulos, cuadrados y pentágonos, Pacioli prueba que sólo estos 3 tipos de polígonos pueden formar ángulos sólidos que sumen menos de 360 grados, excluyendo así hexágonos y figuras de más lados. El tetraedro 4 triángulos equiláteros, el cubo o hexaedro bis cuadrados, el octaedro 8 triángulos equiláteros, el icosaedro 20 triángulos equiláteros y el dodecaedro 12 pentágonos equiláteros y equiángulos son los únicos que satisfacen estas condiciones. Pacioli se apoya en el Timeo de Platón para atribuir estos cuerpos a los 5 elementos, el tetraedro al fuego por su ligereza y forma piramidal ascendente, el octaedro al aire por su facilidad de movimiento, el icosaedro al agua por su numerosa base, adaptable al movimiento de líquidos, el hexaedro o cubo a la tierra por su estabilidad y resistencia, y el dodecaedro al cielo, la quinta esencia como receptáculo de todas las cosas, en alusión a sus propiedades inclusivas y a la correspondencia de sus 12 caras con los 12 signos del zodíaco. Esta vinculación cósmica eleva la geometría de una disciplina terrenal a una herramienta para comprender la estructura divina del universo. La obra prosigue con meticulosas instrucciones sobre cómo construir cada uno de estos cuerpos de tal manera que puedan ser circunscritos exactamente por una esfera y cómo determinar la proporción de sus lados con respecto al diámetro de dicha esfera. Es aquí donde la divina proporción se revela como el eslabón crucial, especialmente para el dodecaedro y el icosaedro. Por ejemplo, la división de un segmento en media y extrema razón es indispensable para construir el pentágono y, por extensión, el dodecaedro. De hecho, Pacioli demuestra cómo el lado del cubo, al dividirse según la divina proporción, produce la medida del lado del dodecaedro. También explora las inclusiones de estos cuerpos, demostrando cuáles pueden contener a otros, por ejemplo, el octaedro en el tetraedro o el cubo en el octaedro, llegando a un total de 12 inscripciones. El dodecaedro se distingue como el receptáculo de todos los demás, reforzando su papel como símbolo del universo. La obra no se limita a los cuerpos planos o regulares, sino que se extiende a los dependientes aquellos cuerpos derivados de los regulares mediante cortes o elevaciones, dando lugar a formas truncadas, estrelladas o elevadas. Aunque infinitas en su variedad, estas formas también se rigen por los principios inherentes a los cuerpos originales de la arquitectura del cosmos. Pacioli desciende a la del hombre y sus creaciones. La proporción del cuerpo humano es el simulacro de la arquitectura, el modelo original de toda medida y simetría. Invoca a Vitruvio para argumentar que la estatura humana, dividida en 10 cabezas y la inscripción de un hombre extendido,
dentro de un círculo y un cuadrado el famoso hombre de Vitruvio que Leonardo ilustraría con maestría, son la prueba de que la naturaleza misma nos ofrece las proporciones ideales. Estas medidas deben ser tomadas del hueso limpio, sin carne, para asegurar la objetividad y la firmeza ante la variabilidad individual. Con el cuerpo humano como canon, Pacioli guía al lector a través de las proporciones de los elementos arquitectónicos o columnas dóricas, jónicas, corintias, sus bases, capiteles, entablamentos epístilo, zoóforo, cornisa. Explica las diferencias de cada orden, sus orígenes míticos o geográficos y cómo deben ser construidos para equilibrar la fuerza del peso con la elegancia visual. No es un mero manual de estilos, sino una apelación a la razón geométrica subyacente. Pacioli critica a los arquitectos contemporáneos que fabrican y trazan formas arbitrariamente sin entender las matemáticas, llevando a edificios que ya al tercero se caen en ruinas. La famosa anécdota de desafiar a un cantero en Roma a crear una forma imposible sin principios geométricos ilustra la profunda brecha entre la pericia empírica y el conocimiento científico. Incluso el diseño de letras, desde el alfabeto griego al latino y hebreo, se presenta como una aplicación de la geometría, donde la línea recta y la curva, el círculo y el cuadrado son los instrumentos fundamentales para crear formas con suma gracia y sin duda otorgan suma gracia en toda clase de obras. Finalmente, el tratado tercero se sumerge en la aplicación práctica de estos principios, ofreciendo una plétora de casos o problemas con soluciones matemáticas para calcular las dimensiones, superficies y volúmenes de triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, octágonos, círculos y, crucialmente, los 5 cuerpos regulares y la esfera, incluyendo sus inclusiones mutuas y sus transformaciones. Aunque la narración evita el detalle exhaustivo de cada cálculo, su presencia subraya el rigor y la exhaustividad con que Pacioli pretendía equipar a sus lectores, especialmente a sagacísimos cultores de la escultura y arquitectura, con las herramientas para aplicar la divina proporción en su arte y oficio. La obra concluye reiterando la superioridad de la matemática. La especulación de los matemáticos no puede virtualmente llegar más alto, y la importancia de que estos conocimientos no queden ocultos, sino que iluminen la mente de los peregrinos ingenios y especulativos intelectos de su tiempo y de la posteridad. En esencia, la divina proporción no es sólo un tratado de matemáticas, es una declaración filosófica y estética. Pacioli, con la ayuda visual de Leonardo, construye un puente intelectual entre la teología neoplatónica, la rigurosa geometría euclidiana y la práctica de las artes del Renacimiento. Nos invita a ver la divina proporción no sólo como una ecuación, sino como la huella de la mano del Creador, el código de belleza universal que subyace a la armonía del cosmos, el cuerpo humano y la arquitectura más sublime. Es una obra que en su ambición de unificar el saber sigue resonando como un testamento al poder transformador de la razón y la belleza.